Una mujer apache rica vivió como si no tuviera nada, ignorada y despreciada por todos, hasta que un vaquero rechazado comenzó a verla de manera diferente. Cuando la verdad salió a la luz, la multitud quedó paralizada en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El viento de la tarde silbaba entre los barandales del gran balcón. Adentro, en el salón inmenso, el silencio era tan pesado como los muebles de madera tallada. «No volveré a cenar con el hijo del señor Martínez», dijo Luna. Su voz, baja pero clara, cortó el aire quieto de la sala. Don Alejandro Flores no levantó la vista del documento que leía. Su ancho anillo de plata giraba y giraba en su dedo. Él viene de una familia importante, tiene educación, tiene futuro. «Tiene la sonrisa de alguien que ya está contando mi dinero», respondió Luna, mirando por la ventana hacia las montañas secas. Su padre por fin la miró. Sus ojos, del mismo color oscuro que los de ella, no tenían calidez. «Todos tenemos un precio, Luna. Es la forma en la que funciona el mundo. Él te ofrece un nombre respetable. Tú le ofreces una fortuna. Es un intercambio justo». Luna apretó el pequeño colgante de plata que llevaba en el cuello. Era de su madre. «Yo no quiero un intercambio, quiero...» Dudó. ¿Cómo explicar el hueco que sentía en el pecho? «Quiero que alguien me pregunte qué pienso de las nubes, o que me regale una naranja solo porque sí». Don Alejandro soltó un suspiro, un sonido de fastidio. «Románticas tonterías. Las nubes no te darán de comer cuando yo no esté. Una naranja no pagará a los trabajadores de la mina». Dio un golpecito al papel con el dedo. «Esta reunión es importante. Te veré en la cena a las 8 en punto». Él se levantó y salió del salón. Sus pasos fuertes resonaron en el piso de mármol y luego se desvanecieron. Luna se quedó sola, miró a su alrededor. Los cuadros costosos, las lámparas de cristal, los sirvientes que pasaban en silencio, evitando su mirada. Todo era perfecto, todo era frío. Carmen, la mujer que la ayudaba desde niña, entró con una bandeja. «¿Un té, señorita Luna?» Su voz era suave, cuidadosa. «Carmen», dijo Luna sin voltear. «¿Tú crees que alguien aquí me quiere? A mí, no a la hija de don Alejandro». Carmen se quedó quieta. Puso la bandeja sobre una mesa. Es su lugar, señorita. Todos la respetamos, la admiramos». Esa no era la respuesta. Luna la miró. Carmen bajó la vista, incómoda. «Gracias, Carmen, puedes irte». Cuando se quedó sola otra vez, la decisión se formó en su mente. No era un plan, era una necesidad. Como tomar aire después de estar bajo el agua. Subió las escaleras anchas hasta su habitación. No abrió el gran armario lleno de vestidos de seda. En cambio, se arrodilló y sacó una caja vieja de debajo de la cama. Dentro había un vestido. Era de un color gris apagado, de tela áspera. Tenía pequeños remiendos en los codos y el dobladillo. Era lo único que le quedaba de su antigua niñera, una mujer apache. Se lo puso. La tela le rasgó la piel, pero se sintió más real que toda la seda del mundo. Tomó una bolsa de tela común. Metió adentro solo 2 cosas más: el colgante de plata de su madre y un libro pequeño sobre las estrellas del desierto. No tomó ni una sola moneda. Bajó por la escalera de servicio. En la cocina, un muchacho joven lavaba los platos. La vio pasar con el vestido gris y la bolsa. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señorita Luna, ¿a dónde?» «Shh», dijo ella, poniendo un dedo sobre sus labios. Le ofreció una pequeña sonrisa, la primera de verdad en mucho tiempo. «No digas nada, por favor». Salió por la puerta trasera. La noche en Real de 14 era fresca. Las luces del pueblo minero brillaban más abajo, en la ladera de la montaña. Ella comenzó a caminar cuesta abajo, alejándose de la gran casona blanca. Caminó por más de 1 hora. Pasó de las calles empedradas y limpias del centro a los caminos de tierra del barrio de los mineros. Las casas aquí eran pequeñas, de adobe, pegadas unas a otras. El aire olía a leña quemada y a tierra. Encontró lo que buscaba, una casita al final de un callejón. La puerta de madera estaba torcida. Una ventana tenía una tabla en lugar de un cristal. Había preguntado en secreto días antes. Estaba vacía, nadie la quería. Abrió la puerta. El interior era una sola habitación. Había un suelo de tierra, un pequeño fogón apagado y un catre viejo en un rincón. Polvo por todas partes. Luna entró y dejó su bolsa en el suelo. Miró a su alrededor.
El silencio aquí era diferente. No era el silencio pesado de la mansión. Era el silencio de un lugar vacío, esperando a ser llenado, o tal vez el silencio de su nueva vida. Se sentó en el catre. El colchón delgado crujió. A través de la ventana rota, podía ver una sola estrella brillando en el cielo negro. «Mi nombre es Luna Solís», dijo en voz alta al cuarto vacío. Su voz sonó extraña. «Soy una huérfana. Busco trabajo». Repitió las palabras 2 veces más, hasta que le sonaron un poco verdaderas. Mañana tendría que buscar agua, tendría que buscar algo para comer, tendría que enfrentarse a un pueblo lleno de extraños que no la conocían. Afuera, en la distancia, el viento volvió a silbar. Pero ahora, a Luna no le pareció un sonido triste. Le pareció el sonido de la libertad, una libertad dura y fría y aterradora. Pero era suya, por primera vez en mucho, mucho tiempo, algo era completamente suyo. El primer amanecer en la casita de adobe fue frío. Luna despertó con el sonido de un gallo lejano y con un hambre que no conocía. El colchón delgado le había dejado los huesos adoloridos. Se levantó y miró alrededor de la única habitación. La luz del día mostraba el polvo flotando en el aire y las telarañas en los rincones. Su primera tarea fue el agua. Recordó haber visto un pozo público en la pequeña plaza del barrio. Tomó un cántaro de barro que encontró junto al fogón y salió. La plaza ya estaba viva. Mujeres con sus propios cántaros hacían fila. Hombres salían hacia las minas con sus herramientas. Los niños correteaban. Cuando Luna se acercó a la fila, las conversaciones bajaron de volumen. Sintió miradas en su espalda, miradas que la medían de arriba a abajo y se quedaban en su vestido gris y remendado. Cuando le tocó su turno, la mujer que manejaba la bomba del pozo, una señora de rostro severo llamado Doña Carmen, la miró con desconfianza. «¿Tú eres la nueva, la que llegó anoche a la casita del callejón?» «Sí, señora, me llamo Luna Solís. Busco trabajo», dijo Luna manteniendo la voz baja. «Solís, no conozco a nadie con ese apellido por aquí». «¿De dónde vienes?» «De... más al norte. Mis padres ya no están. Vine para empezar de nuevo». Doña Carmen no pareció convencida, pero accionó la bomba y llenó su cántaro. El agua era fría y cristalina. «El agua no es gratis. Tú puedes ayudar a lavar los trastes en mi tienda al final del día. Te daré unas monedas y algo de comer». «Gracias, señora. Lo haré». El cántaro era mucho más pesado de lo que parecía. Luna lo cargó con las 2 manos, pero el camino de tierra de vuelta a su casa era largo y empinado. A cada paso, el peso jalaba sus brazos. El agua se derramaba un poco y le mojaba la falda. Se detuvo a descansar, jadeando. Nadie en la plaza se ofreció a ayudarla. Algunas mujeres susurraban entre ellas, señalándola con la mirada. «Parece que nunca ha trabajado un día en su vida», dijo una mujer joven con un vestido muy colorido. Era Sofía Mendoza. Iba de paso con sus amigas. «Se ve perdida. Y ese vestido parece de hace 20 años», contestó una de sus amigas, riendo. Luna bajó la vista y apretó los dientes. Agarró el cántaro con más fuerza y siguió caminando, sintiendo el ardor del sol en su nuca y la quemadura de la vergüenza en sus mejillas. No había dado ni 10 pasos más cuando un par de botas de cuero gastado aparecieron frente a ella. Luna levantó la vista. El hombre era alto. Su sombrero ancho le hacía sombra al rostro, pero ella pudo ver unos ojos serios de color café claro. Vestía ropa de trabajo, pantalón vaquero y una camisa sencilla. No dijo nada, solo inclinó el cuerpo, tomó con sus propias manos el asa del cántaro que ella cargaba y se lo levantó con facilidad. Sus manos eran grandes y callosas. «Yo voy por allá», dijo el hombre, con una voz tranquila y ronca. Señaló con la barbilla hacia la dirección de la casita de Luna. «¿Es esa tu casa?» Luna, sorprendida, solo pudo asentir. «Vamos», dijo él, y comenzó a caminar a un paso lento, llevando el cántaro como si no pesara nada. Ella lo siguió, sin saber qué decir. Caminaron en silencio el resto del camino. Él no intentó hacer conversación. Cuando llegaron a la puerta torcida, él colocó el cántaro con cuidado en el suelo, junto al umbral. «Ahí está», dijo. «Gracias», logró decir Luna. «Muchas gracias. Yo soy Luna». El hombre asintió. «Mateo». Se quedó parado un momento, como si pensara en agregar algo. Luego, solo tocó el borde de su sombrero en un gesto de despedida y se dio la vuelta para irse. «¡Espera!», gritó Luna. Él se detuvo y miró sobre su hombro. «¿Tomas agua? Puedo ofrecerte un poco. Es lo único que tengo». Mateo la miró.
Sus ojos recorrieron su rostro, su vestido sencillo, la puerta rota de la casa. No había lástima en su mirada, solo observación. No, gracias. La necesitas más tú. Hizo una pausa. La bomba del pozo está pesada para manos nuevas. Mañana, si quieres, puedo mostrarte una forma más fácil de cargar el cántaro. Antes de que Luna pudiera responder, él ya se alejaba por el callejón. Su paso era firme, pero con una ligera irregularidad, una pequeña cojeda que no había notado antes. Luna entró en su casa y cerró la puerta. Se apoyó contra la pared de adobe, con el corazón latiendo fuerte. No había sido la ayuda lo que la había conmovido, aunque lo necesitaba, había sido el silencio. Él no había hecho preguntas, no había juzgado, solo había visto una necesidad y la había atendido. En su vieja vida, la gente hacía cosas por ella todo el tiempo, pero siempre esperando algo a cambio. Una sonrisa de don Alejandro, un favor, un ascenso. La amabilidad de Mateo no tenía un precio colgado. Era solo eso, amabilidad. Esa noche, mientras lavaba montañas de platos grasosos en el patio trasero de la tienda de doña Carmen a cambio de un plato de frijoles y 2 monedas de cobre, volvió a pensar en el vaquero de los ojos serios, en la forma tranquila en que se había acercado, en el silencio cómodo que había dejado atrás. Cuando terminó y regresó a su casita oscura, encendió una pequeña vela. La soledad del lugar ya no se sentía tan vacía. Por primera vez en 5 días, desde que había llegado, alguien en Real de 14 la había visto, no a la heredera Flores, a Luna, la mujer del cántaro pesado. Y ese simple hecho le dio una esperanza frágil y nueva. Al día siguiente, cuando el gallo cantara de nuevo, ella buscaría su rostro entre la gente de la plaza. El gallo cantó. Y Luna ya estaba despierta. Había dormido mal, pero un sentimiento nuevo la empujaba a levantarse. Se vistió con su único vestido, el gris, y caminó hacia el pozo. No llevaba el cántaro. Esperó sentada en una piedra baja, cerca de la bomba. El sol estaba ya alto cuando lo vio. Mateo llegaba por el otro extremo de la plaza, caminando con ese paso lento y desigual. Traía 2 cubos vacíos. Al verla, se detuvo un momento. Luego asintió con la cabeza en un saludo silencioso. Luna se levantó. «Buenos días. Pensé que quizás podía aprender hoy». Mateo asintió de nuevo. Puso sus cubos en el suelo. «La bomba tiene un ritmo. No es fuerza, es movimiento». Puso sus manos en la palanca de hierro. «Tú empujas así, con todo el cuerpo, no solo con los brazos». Hizo el movimiento lentamente. El agua comenzó a salir. Luego, el cántaro, lo colocas cerca, así no pierdes el agua al moverlo. Ella observó cada detalle. «Puedo intentarlo». Mateo se hizo a un lado. Luna puso sus manos en la palanca fría. Empujó como él había mostrado. La palanca cedió con un chirrido. Un chorro de agua salió y llenó el cubo que Mateo había colocado. «Lo hiciste bien», dijo él. Su voz no sonaba a cumplido, solo a un hecho. Mientras llenaba sus propios cubos, Luna se armó de valor. «¿Vives cerca? ¿Trabajas en el pueblo?» «Trabajo en el rancho El Refugio, afuera del pueblo, con el ganado». Llenó el segundo cubo. «Vivo en una habitación en el rancho». «Ah». Luna no sabía qué más preguntar. La conversación se detuvo, pero el silencio no era incómodo, era el silencio de 2 personas ocupadas en una tarea. Cuando terminó, ella tomó su cántaro, ahora lleno. Lo cargó diferente, como él le había indicado. Pesaba, pero no tanto. «Gracias, Mateo». «De nada, Luna». Él tomó sus 2 cubos, uno en cada mano. «Tu puerta, la de tu casa, se cierra mal». Ella parpadeó sorprendida. «Sí, la madera está hinchada, no entra bien en el marco. Puedo arreglarlo, si quieres, tengo algunas herramientas». Dijo esto mirando hacia sus cubos, no a ella, como si hablara de la lluvia. Luna sintió una punzada de desconfianza. En su mundo anterior, una oferta así siempre tenía una intención oculta, pero los ojos de Mateo, cuando los vio, eran claros. No pedían nada. «No puedo pagarte». «No necesito pago. Una puerta que cierra es importante». Empezó a caminar. «Voy ahora. Tengo tiempo antes de ir al rancho». Sin saber muy bien por qué, Luna lo siguió. En la casita, Mateo examinó la puerta, sacó una pequeña lima de metal de un bolsillo, se arrodilló y comenzó a lijar con movimientos precisos la parte de abajo de la madera. Las virutas caían al suelo. Luna se sentó en el umbral, observando. «¿Siempre llevas herramientas en los bolsillos?» «A veces». Sacó una piedra pequeña y lisa, de color gris con una raya blanca. La puso en el suelo junto a él. «Y piedras, las encuentro en el campo». «¿Para qué?» «Me gustan, nada más». Continuó su trabajo. «Tú no eres de aquí, del norte, dijiste». «Sí».
Ella jugueteó con el dobladillo de su vestido. Es muy diferente aquí, más seco, pero las noches, las estrellas son muy brillantes. Mateo dejó de lijar y la miró. Sí, a veces me acuesto en el pasto y las miro, antes de dormir. ¿Sabes sus nombres? No, solo las miro. Ella se inclinó hacia adelante. Esa que se ve de día, la muy brillante al atardecer, es Venus. No es una estrella, es un planeta. Y allá, las tres en fila, son el cinturón de Orión, el cazador. Mateo siguió su dedo hacia el cielo, a un azul claro. ¿Cómo sabes eso? De un libro viejo que tenía mi madre. Era casi verdad. El libro estaba en su bolsa. Él asintió, aceptando la respuesta sin más preguntas. Siguió trabajando. Después de un rato dijo: la planta que crece junto a tu pared, la de flores amarillas pequeñas, se llama gobernadora. Sirve para el dolor de estómago. Se hace un té. Ahora era Luna quien miraba con curiosidad. ¿Tú sabes de plantas? Se vive en el desierto, se aprende del desierto. Probó la puerta. Ahora entraba suave en el marco. Así está mejor. Luna se levantó y empujó la puerta. Se cerró con un sonido sólido, sin atorarse. Una pequeña pero enorme victoria. Está perfecto. Muchas gracias, Mateo. Él se levantó, limpiándose las manos en los pantalones. Recogió su piedra y la guardó. De nada. Se quedó parado allí, como la vez anterior. Mañana. Hay una nube en el poniente que parece un caballo. Te la muestro, si estás en el pozo. Una invitación, simple y clara. Luna sintió que su rostro se calentaba. Estaré allí. Mateo tocó el borde de su sombrero y se fue. Esa tarde, mientras Luna limpiaba legumbres para doña Carmen, no podía dejar de pensar en la conversación, en cómo él hablaba de las plantas y las piedras, en cómo escuchaba sobre las estrellas. No había hablado de dinero, de trabajos importantes, de cosas que no tenía. Hablaron de un caballo de nubes. Por primera vez desde que llegó, alguien le hacía sentir que sus palabras tenían valor, no por lo que ella podía dar, sino por lo que decía. Cuando terminó su trabajo y recibió su plato de comida, le preguntó a doña Carmen: ¿conoce a un vaquero llamado Mateo, del rancho El Refugio? Doña Carmen frunció el ceño. Mateo Herrera, sí, es un hombre callado. Los otros vaqueros dicen que es raro, que cojea, que lee libros, pero hace su trabajo. Nunca causa problemas. Miró a Luna con curiosidad. ¿Por qué? ¿Te está molestando? No, para nada. Solo fue amable. La mujer resopló. La amabilidad en este pueblo no sobra. Cuídala. Y se dio la vuelta. Luna caminó de regreso a su casa, con el plato de comida caliente entre las manos. La puerta se abrió suave, como él la había arreglado. Entró y se sentó en el catre. El hambre de la mañana se había ido. En su lugar había una sensación nueva, un calor tranquilo en el pecho. Pensó en los ojos serios de Mateo, en sus manos callosas arreglando su puerta, en su oferta de mostrarle una nube con forma de caballo. Nadie, en toda su vida de lujos, le había ofrecido algo tan simple y tan valioso. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a asomarse. Luna sonrió, sola en su casita de adobe, y esperó con ansias la llegada de la mañana. La música de un violín y una guitarra llenaba la plaza principal de Real de 14. Era el día de la fiesta del pueblo. Guirnaldas de papel colgaban entre los postes. Olía a comida frita y a dulces. Luna estaba allí, de pie cerca del puesto de aguas frescas. Llevaba su vestido gris, limpio y planchado con cuidado. Mateo estaba a su lado. No hablaban mucho, pero su silencio era cómodo. Él le señaló a un grupo de niños que perseguían a un perro. «Parece que el perro se robó un buñuelo», dijo Mateo. Luna sonrió. Ellos quieren ser héroes, recuperar el botín. Fue la primera fiesta a la que asistía como Luna Solís. La gente aún la miraba de reojo, pero algunos ya le devolvían el saludo. Doña Carmen, desde su puesto, le hizo un gesto con la cabeza. De repente, un sonido fuerte cortó la música. Era el claxon de un automóvil. Luego otro y otro. 3 coches negros y brillantes entraban lentamente por el camino empedrado, levantando polvo. La música se detuvo. Las conversaciones murieron. Todos voltearon a mirar. Los coches se detuvieron en medio de la plaza. Las puertas se abrieron. De los primeros coches bajaron hombres con trajes, de rostro serio. Eran guardaespaldas. Luego, del coche más grande bajó un hombre mayor. Vestía un traje gris impecable, a pesar del calor. Su cabello gris estaba perfectamente peinado. Tenía una presencia que hizo que el aire se volviera pesado. Era don Alejandro Flores. Un hombre más joven, delgado y con anteojos, se adelantó. Era Rodrigo, el mayordomo. Alzó la voz, clara y fría, para que todos escucharan.
Don Alejandro Flores busca a su única hija, la señorita Luna Flores. Si alguien tiene información, que se acerque. Un murmullo recorrió la plaza. Luna Flores. Todos conocían ese nombre, la heredera de la fortuna más grande de San Luis Potosí, la hija del hombre que controlaba las minas. ¿Qué hacía su padre aquí, en medio de la fiesta del pueblo pobre? Luna sintió que el mundo se detenía. Una mano, la de Mateo, tocó suavemente su brazo. «¿Qué pasa?», preguntó él, su voz baja y llena de preocupación. Ella no podía responder, no podía mover los labios. Don Alejandro, con sus ojos oscuros escaneando la multitud, no tardó más de 10 segundos en encontrarla. Sus ojos se clavaron en ella, en su vestido gris en medio de la gente con ropas festivas. Sin una expresión en el rostro, comenzó a caminar directamente hacia donde ella estaba. La gente se abría a su paso, formando un corredor. Mateo, confundido, dio un paso hacia adelante, situándose un poco entre Luna y el hombre que se acercaba. Pero don Alejandro no le prestó atención. Se detuvo frente a Luna. Por un instante, hubo un silencio absoluto. Todos contenían la respiración. Entonces, don Alejandro extendió los brazos y puso sus manos en los hombros de Luna. Su toque era firme. «Hija», dijo, y su voz, aunque fuerte, tenía un temblor que solo ella reconoció. «Este juego ha terminado. Es hora de volver a casa». Las palabras cayeron como una losa en el silencio de la plaza. Luego, el murmullo estalló en un griterío de asombro. «Hija, ¿Luna Solís es Luna Flores? La heredera». Mateo retiró su mano del brazo de Luna lentamente, como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás. Su rostro, siempre sereno, se quedó sin expresión. Luego, poco a poco, se transformó en una máscara de incredulidad y dolor. Luna lo vio. Vio cómo sus ojos, que hace un instante estaban llenos de calma, se nublaban de confusión y después de algo peor, la sensación de haber sido engañado. «Mateo», alcanzó a decir, pero antes de que pudiera explicar algo, ya la gente se arremolinaba a su alrededor. Sofía Mendoza fue la primera en llegar, empujando a todos. «Luna, querida Luna», gritó Sofía con una sonrisa enorme y falsa. «Siempre supe que eras especial, siempre lo dije. Ven, debes presentarme a tu padre». Doña Carmen se acercó, torciendo sus manos en el delantal. «Señorita Luna, perdón, señorita Flores, yo no sabía. Si necesita algo, lo que sea». Hombres que nunca le habían dirigido la palabra, ahora se quitaban el sombrero y hacían reverencias. Mujeres que susurraban a sus espaldas ahora sonreían con ansiedad. El mundo entero se había volteado de cabeza en un solo instante. Don Alejandro puso un brazo protector sobre los hombros de Luna. «Vamos, Luna, los automóviles están esperando». Pero Luna no escuchaba a su padre. Sus ojos buscaban desesperadamente entre la multitud, apartando las caras sonrientes y falsas. Buscaba solo una cara. La encontró. Mateo estaba a unos metros de distancia, ya no mirándola a ella. Miraba al suelo. Su cuerpo estaba rígido. Luego, como si hubiera tomado una decisión en silencio, dio media vuelta y comenzó a caminar. No corrió. Caminó con su paso firme y ligeramente desigual, alejándose de la plaza, alejándose de la gente, alejándose de ella. «¡Mateo!», gritó Luna, con una voz que no reconoció, llena de pánico y angustia. Él no se volteó. Siguió caminando. Ella se zafó del brazo de su padre y de las manos que intentaban tocarla. «Déjenme, Mateo, espera». Y comenzó a correr. Corrió entre la gente adornada, empujando suavemente, esquivando cuerpos, con los ojos fijos en la espalda del vaquero que se perdía entre la multitud. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se rompería. El vestido gris, su disfraz, ahora era la prueba de su mentira, y la única persona a la que le importaba esa verdad se iba, creyendo lo peor de ella. Los pasos de Mateo eran rápidos, más rápidos de lo que su pierna permitía. Caminaba sin rumbo, solo quería poner distancia entre él y la plaza, entre él y la verdad que acababa de explotar en su cara. El ruido de la fiesta se apagaba detrás, reemplazado por el silbido de la sangre en sus oídos. «Mateo», la voz de Luna llegó desde atrás, desgarrada. Él apretó la mandíbula y caminó más rápido, doblando la esquina hacia la calle empedrada que llevaba a la antigua iglesia de San Francisco. La sombra de las paredes de piedra era fría. «Mateo, por favor, detente». Él no podía. Cada palabra de ella era un recordatorio. Luna Solís, Luna Flores, la mujer tímida del vestido gris, la heredera más rica de la región. Había sido un juego, todo un juego para ella. Su amabilidad, sus conversaciones sobre las nubes, sus arreglos a la puerta, todo era parte de una mentira.
Él, Mateo Herrera, el vaquero cojo y callado, había sido el tonto entretenimiento de una mujer aburrida y rica. Una mano agarró su brazo con fuerza, deteniéndolo en seco. Se volvió, sacudiéndose. Allí estaba ella, jadeante, con el rostro pálido y las mejillas manchadas de lágrimas limpias. Su vestido gris parecía ridículo ahora, un disfraz barato. «Déjame ir», dijo él, y su voz sonó áspera, extraña para sus propios oídos. «No, no sin que me escuches». «¿Escucharte? ¿Para qué? ¿Para oír más mentiras?» Mateo intentó liberar su brazo, pero ella no soltaba. La fuerza en sus dedos lo sorprendió. «Todo fue una mentira. Tu nombre, tu vida. ¿Te divertiste? Fue divertido ver al vaquero pobre hacer favores a la princesa». «Nunca fue así», gritó Luna, y su voz retumbó contra los muros de piedra de la iglesia. Algunas personas de la plaza, curiosas, comenzaban a asomarse por la esquina, formando un semicírculo a distancia. Don Alejandro y sus guardaespaldas llegaron también, deteniéndose a unos metros, el rostro del padre una máscara de furia contenida. «Tú fuiste el único», continuó Luna, sin importarle quién escuchaba. Las lágrimas corrían libremente ahora. «El único que me vio cuando era invisible para el mundo, cuando cargaba el agua, cuando nadie me hablaba. Tú me viste a mí, no a mi vestido, no a mi apellido, a mí». Mateo la miraba, su dolor luchando contra las palabras que salían de ella. «Tu amabilidad no tuvo precio», dijo ella, bajando un poco la voz, pero aún firme. «Nunca me pediste nada, nunca me miraste esperando algo a cambio. Me hablaste de las plantas, me mostraste una nube con forma de caballo, me regalaste silencio cuando yo solo conocía el ruido de las expectativas. Eso no lo puedes fingir». «Yo no sé quién eres», dijo Mateo, y su voz ahora temblaba. «Eres una extraña». «Soy la misma persona», insistió Luna, apretando aún más su brazo. «La que sabe los nombres de las estrellas, la que vive en la casita de adobe con la puerta que tú arreglaste. El dinero de mi padre es solo dinero, es ruido, es peso, pero tu amor…» Hizo una pausa, tragando saliva. «Tu amor es el único verdadero que he conocido en toda mi vida, y yo te elijo a ti». Un suspiro colectivo surgió de la pequeña multitud y que observaba. Sofía Mendoza, que estaba al frente, puso una mano en su boca, sus ojos verdes abiertos por el escándalo. Mateo se quedó quieto. Las palabras de Luna parecían golpearlo, una tras otra. Vio la sinceridad desesperada en sus ojos oscuros. Vio las lágrimas reales. Vio a la mujer que había conocido, no a la heredera que todos ahora veneraban. Don Alejandro no pudo contenerse más. Dio un paso al frente. Su voz era un trueno de autoridad. «Luna, esto es suficiente. Suéltalo y ven aquí ahora mismo». Pero Luna no soltó a Mateo. En cambio, se volvió hacia su padre, manteniendo una mano firmemente en el brazo del vaquero. «No, papá». «¿Qué?» «Dijiste que todos tienen un precio», dijo Luna, mirando directamente a don Alejandro. Su voz ya no temblaba. Había una claridad nueva en ella. «Tú me ofreciste seguridad, riqueza, un marido apropiado. Todo tenía un precio». Luego miró a Mateo, a sus ojos confundidos y llenos de dolor. «Él me eligió cuando no tenía nada, cuando solo era una mujer con un vestido gris y un cántaro pesado». Hizo una pausa, dejando que sus palabras cayeran en el silencio absoluto de la calle. «Y yo lo elijo a él, ahora que, según tú, lo tengo todo». El mundo pareció contener la respiración. Los guardaespaldas de don Alejandro miraron a su patrón, esperando una orden. La gente del pueblo observaba, boquiabierta. Mateo ya no intentaba liberarse, la miraba a ella, como si estuviera viéndola por primera vez. O por última vez. Don Alejandro palideció. Su mirada fue de Luna a Mateo y de vuelta a Luna. Vio algo en la postura de su hija, en la firmeza de su mirada, que nunca había visto antes. No era rebeldía infantil, era convicción, era amor. Y eso, para don Alejandro Flores, era el idioma más aterrador e incomprensible del mundo. El silencio después de las palabras de Luna era más ruidoso que cualquier griterío. Don Alejandro respiraba hondo, sus ojos clavados en su hija. Luego, lentamente, giró hacia Mateo. Su mirada ya no era solo de furia, era de evaluación fría, como si estuviera viendo un animal extraño en su propiedad. «¿Y tú?», dijo don Alejandro, su voz cortando el aire quieto. «¿Qué dices a esto, vaquero?». Mateo sintió todas las miradas sobre él, las de los guardaespaldas, las de la gente del pueblo, la de Sofía llena de expectativa venenosa, la de Luna llena de esperanza. Su brazo aún estaba bajo la mano firme de ella. Él la miró, vio a la mujer del vestido gris, también vio a la heredera Luna Flores. Ambas eran la misma persona, y eso lo aterraba. «Yo…», comenzó Mateo, pero las palabras se atoraron. ¿Qué podía decir? Su mundo se había volteado en minutos.
Mi hija dice que la viste a ella, continuó don Alejandro, avanzando un paso. Pero yo te veo a ti, veo un hombre que trabajaba en un rancho hasta ayer, y hoy está agarrado del brazo de la heredera Flores. Hizo una pausa calculada. ¿Qué es lo que ves tú, Mateo Herrera? ¿Ves a la mujer o ves la mina de plata? Un murmullo de aprobación entre algunos de los hombres ricos del pueblo. Sofía asintió con una sonrisa pequeña. Padre, eso es injusto, protestó Luna, pero Mateo habló primero. Yo vi a una mujer que necesitaba ayuda con un cántaro, dijo Mateo, su voz baja pero clara. Soltó su brazo del agarre de Luna con suavidad. Ahora estaba frente a don Alejandro, sin nada entre ellos. Nunca supe lo otro, no lo sabía hasta hoy. Pero ahora lo sabes, insistió don Alejandro. Ahora sabes que ella no es Luna Solís, la huérfana, es Luna Flores, dueña de una fortuna. ¿Cambia eso lo que ves? Mateo miró a Luna. Su corazón era un nudo de dolor y confusión. Cambia. Que siento que no la conocía, que todo era un cuento. No, susurró Luna, pero don Alejandro levantó una mano para silenciarla. Bien, al menos eres honesto en tu confusión. Don Alejandro se cruzó de brazos. Mi hija cree en tu corazón. Yo no creo en corazones, creo en acciones, en resultados. Miró a Mateo de arriba a abajo. Tú quieres demostrar que eres digno de ella, ¿no es así? Mateo asintió lentamente. Sí. Entonces, aquí tienes una acción, un resultado a lograr. Don Alejandro señaló con la barbilla hacia las montañas que rodeaban el pueblo. La mina, la dificultad, es una de mis minas, la más problemática. La veta de plata es pobre, los trabajadores están descontentos, las máquinas se rompen, ni mis mejores capataces han podido hacerla rendir. La gente murmuró. Todos conocían la dificultad, era sinónimo de fracaso. Tú te harás cargo de ella, declaró don Alejandro. Por un mes serás el encargado, vivirás allí, tomarás las decisiones. Si al final del mes la producción aumenta, aunque sea un poco, y el orden se restablece. Hizo una pausa dramática. Entonces consideraré que quizás me equivoqué. Consideraré que tu valor no está solo en tus palabras para mi hija. Luna palideció. Esa mina es una sentencia de muerte. Nadie puede arreglarla en un mes. Es injusto. La vida es injusta, hija, dijo don Alejandro sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en Mateo, desafiándolo. ¿Aceptas? ¿O...? Dejó la alternativa flotando en el aire. ¿O te alejas ahora y nunca la vuelves a molestar? Mateo sintió el peso de lo imposible. No sabía nada de minas, sabía de caballos, de ganado, de libros viejos y de piedras bonitas. Sabía que el dolor en su pierna era peor cuando estaba en lugares cerrados y oscuros, como el interior de una mina. El miedo lo paralizó por un instante. Luego, miró a Luna, vio el pánico en sus ojos, pero también vio la fe, la misma fe que ella tenía en él cuando era solo un vaquero para el mundo. Ella había elegido la verdad con él. Ahora él tenía que elegir entre el miedo y ella. Acepto, dijo Mateo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo mejor. Un sonido de asombro recorrió la plaza. Mateo, no tienes que... comenzó Luna. Sí, tengo que hacerlo, la interrumpió él mirándola por fin a los ojos. Porque si no lo hago, siempre viviré con la duda. Y tu padre también. Respiró hondo. Acepto el trabajo, don Alejandro, por un mes. Don Alejandro no pareció sorprendido. Asintió una sola vez, fríamente. Bien. Mañana a las 6 de la mañana estarás en la entrada de La Dificultad. Rodrigo te dará los papeles. Se volvió hacia su hija. Y tú, Luna, vendrás a casa. Ahora. Pero, ahora, repitió, y su tono no admitía discusión. Él tiene una tarea, tú tienes que dejarlo cumplirla. Si de verdad lo quieres, lo dejarás trabajar. Luna miró a Mateo, desesperada. Él le dio un pequeño asentimiento. Está bien, un mes. Ella quería abrazarlo, quería decirle mil cosas, pero las miradas de todos los presentes eran como muros. Con el corazón destrozado, dio un paso atrás. Sin embargo, antes de irse con su padre, se acercó a Mateo una última vez y le dijo en un susurro que solo él pudo oír: confío en ti. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia los automóviles negros, seguida por su padre. La multitud comenzó a dispersarse, los murmullos llenando el aire de teorías y chismes. Mateo se quedó solo frente a la iglesia. El peso de lo que acababa de aceptar cayó sobre sus hombros como una losa de piedra. Miró sus manos, manos de vaquero, acostumbradas a las riendas y a los libros, no a los mandos de una mina. Un mes, 30 días para hacer posible un milagro. Al otro lado de la plaza, Sofía Mendoza lo observaba, una sonrisa fría en sus labios pintados. Ella no creía en milagros.
solo en fracasos. Y este, pensó, sería un fracaso espectacular. El primer día en la mina, la dificultad, comenzó antes del amanecer. Mateo llegó a las 5:30 de la mañana con una lámpara de seguridad nueva en la mano y un nudo en el estómago. El capataz anterior, un hombre llamado Reynoso, ya se había ido, dejando solo unos papeles desordenados en una oficina polvorienta. Un grupo de unos 15 mineros estaba reunido frente al elevador de la entrada principal, tomando café. Cayeron en silencio cuando vieron a Mateo acercarse. Lo reconocieron. Todo el pueblo hablaba ya del vaquero que pretendía a la heredera Flores y que ahora jugaba a ser minero. Un hombre alto, con la cara marcada por cicatrices de polvo y rocas, dio un paso al frente. Era Tomás, el más veterano. «Usted es el nuevo encargado», dijo Tomás. No era una pregunta. «Sí, Mateo Herrera», nos dijeron. «Un vaquero». Tomás tomó un sorbo de su café. «¿Sabe algo de minas?» «No», contestó Mateo sin bajar la mirada. «Sé de trabajo duro y sé escuchar». Un par de hombres más jóvenes soltaron una risa seca. Tomás no se rió. «La veta de la Galería 3 se está acabando», dijo Tomás señalando con la cabeza hacia la boca oscura de la mina. «La producción de la semana pasada fue la mitad de lo normal. La bomba de agua de la Galería 2 hace un ruido raro, se va a romper, y el turno de la noche no vino completo ayer. Dicen que el pago es muy bajo para el riesgo». Mateo asintió, absorbiendo la información. «Muéstrenme primero la bomba». Los hombres se miraron entre ellos, sorprendidos. Esperaban discursos, órdenes estúpidas, no que les pidieran que lo guiaran. Tomás encogió los hombros. «Venga». La mina era un mundo de oscuridad, polvo y un calor húmedo que se pegaba a la piel. El sonido de gotas de agua constantes, el olor a tierra mojada y metal. A Mateo le costó respirar. No era el aire, era el recuerdo, el derrumbe en la otra mina, años atrás, el peso de la tierra sobre su pierna. Apretó los dientes y siguió a Tomás. La bomba de agua era una máquina vieja y oxidada. Hacía un sonido a golpes secos, como un corazón enfermo. «Suena así desde hace 2 días», dijo uno de los hombres. Mateo se arrodilló, ignorando el dolor agudo en su rodilla. Observó. No era ingeniero, pero había reparado bombas de agua en el rancho para los abrevaderos del ganado. «Necesita una junta nueva», dijo Mateo. «El pistón interno está golpeando contra metal porque la goma está rota. Si se rompe del todo se inunda la Galería 2. Tomás levantó una ceja. «¿Y tenemos una junta nueva?» «En los papeles de la oficina hay una lista de repuestos. Voy a revisar». De regreso en la superficie, Mateo revolvió los papeles hasta encontrar un cuaderno de inventario. Allí estaba. «Juntas para bomba Mark 4 cantidad 2. Buscó en el almacén sucio y encontró una caja con las piezas. Las llevó personalmente a la Galería 2. «No es trabajo de encargado bajar con las piezas», comentó Tomás mientras Mateo le pasaba las herramientas a uno de los jóvenes que sabía de bombas. «El trabajo es que la bomba funcione», dijo Mateo. «No quien lleva la pieza». Pasó el resto del día en la mina, caminó por cada galería, preguntó a los hombres por sus familias, por sus turnos, por lo que creían que funcionaba mal. Al principio las respuestas eran cortantes. Luego, poco a poco, algunos comenzaron a hablar. Le mostraron la veta de plata que se estrechaba como un hilo. Le hablaron de los carros que descarrilaban en un punto específico del riel. Al atardecer, cuando Mateo salió, cubierto de polvo negro y con el cuerpo adolorido, una figura lo esperaba junto a la valla. Era Luna. Venía en un pequeño carruaje, sin la caravana de su padre. Llevaba un vestido sencillo, no el gris, pero tampoco uno de los lujosos. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó ella, sus ojos llenos de preocupación. «Pesado», admitió Mateo, acercándose. «Pero la bomba ya está reparada. Mañana empezaremos a trabajar en un nuevo frente en la Galería 4, donde dicen que puede haber más plata». «Los hombres, ¿te hicieron caso?» «Algunos todavía no confían. Es normal. Yo no confiaría en un vaquero que llega a dar órdenes». Mateo miró sus manos sucias. «Tu padre tenía razón en una cosa. Es una mina muy difícil». Luna quiso tocarlo, pero se contuvo. La vigilancia del padre era estricta. «Tú puedes con esto». «Lo sé». «¿Por qué lo sabes?», preguntó él, buscando en sus ojos una seguridad que no sentía. «Porque tú no ves problemas como otros. Tú ves cosas rotas que se pueden arreglar, como una puerta, o una bomba, o una persona». Luna bajó la voz. «Te traje esto». Le entregó una pequeña bolsa de tela. Dentro había un par de tortas de jamón y una naranja. Mateo tomó la bolsa, un gesto simple, como los que él había hecho por ella. «Gracias». «¿Vas a dormir aquí?», preguntó Luna mirando la pequeña y sucia oficina. «Sí, por ahora sí, necesito estar aquí». Ella asintió, triste pero comprendiendo.
te buscaré mañana a la misma hora. Mientras el carruaje de Luna se alejaba, Mateo entró en la oficina. Comió la torta sentado en un taburete, mirando los planos de la mina que no entendía del todo. Afuera, los últimos mineros del turno de tarde salían, murmurando entre ellos. Al menos reparó la bomba él mismo, dijo uno. Sí, pero sigue siendo un juego para los ricos, contestó otro. Cuando se aburra la señorita se irá, y nosotros aquí, sin trabajo. Mateo escuchó las palabras a través de la puerta de madera delgada. Las guardó en un rincón de su mente, junto con el miedo y el dolor de su pierna. Luego, encendió una lámpara y volvió a mirar los planos. Había elegido esto, y no se rendiría. La noticia del progreso en la mina, la dificultad, llegó al pueblo antes que el polvo en las botas de los mineros. La bomba funcionaba. Los hombres empezaban a respetar, aunque fuera a regañadientes, las decisiones prácticas del vaquero, y eso a Sofía Mendoza le resultaba insoportable. Era media mañana en el mercado. Sofía estaba con sus amigas, fingiendo elegir telas, pero su verdadero propósito era otro. ¿Oyeron lo que dice Tomás, el minero?, dijo una de las amigas, Inés. Que el señor Herrera pasa la noche revisando planos, que comió con ellos ayer, compartió su comida. Sí, muy conmovedor, respondió Sofía, con una voz dulce como el veneno. Pasó un dedo por un rollo de tela azul. Pobre hombre, se esfuerza tanto. Hizo una pausa dramática. Claro, cuando uno tiene un premio tan grande a la vista, cualquier esfuerzo parece pequeño. Inés parpadeó. ¿Qué premio? Sofía la miró como si fuera tonta. La fortuna Flores, querida. Todo el mundo lo sabe. Él era un simple vaquero. Ahora está a un mes de convertirse en el yerno del hombre más rico de San Luis Potosí. Susurró, acercándose. ¿No les parece muy conveniente? Aparece una heredera disfrazada de pobre. Él cae como un pichón enamorado y de repente, ¡oh, sorpresa! Es la mujer más rica de la región. Y él, el héroe que la rescata de su propia riqueza. Las otras mujeres se miraron. La semilla de la duda cayó en tierra fértil. Pero él parece un hombre decente, dijo otra amiga más tímida. Todos parecen decentes cuando quieren algo, replicó Sofía, arreglándose un mechón de cabello. Mi padre dice que en los negocios a eso le llaman una inversión estratégica. Él invirtió un poco de amabilidad. Ahora espera el pago completo, con intereses. El rumor comenzó a crecer. Para la tarde ya había varias versiones. En la cantina El Callejón, un par de comerciantes hablaban. Dicen que el vaquero le preguntó directamente a don Alejandro cuánto valía la dote, dijo uno, bajando la voz. No me extraña, contestó el otro. Un hombre como él, ¿qué otra cosa podría querer? En la puerta de la mina, al final del turno, dos mineros jóvenes caminaban hacia sus casas. Mi mujer me preguntó hoy si es cierto que el encargado nuevo solo está aquí para impresionar al patrón y quedarse con la hija, dijo el primero. ¿Y qué le dijiste? Que no sé, pero que si fuera yo y una mujer tan rica me mirara, quizás también haría lo imposible por un mes. Mateo, que salía justo detrás de ellos para inspeccionar unos rieles, escuchó las palabras, se detuvo en seco, como si le hubieran golpeado el estómago. Los hombres, al darse cuenta, aceleraron el paso, avergonzados. Esa noche, Luna llegó como de costumbre. Traía una cena caliente en un recipiente de tela, pero notó algo diferente en Mateo. Estaba callado, distante. ¿Pasó algo hoy?, preguntó ella, preocupada. Nada importante, mintió él. Solo el trabajo. Mateo, por favor, te conozco. Él dejó la cuchara a un lado. ¿Por qué lo haces, Luna? ¿Por qué vienes aquí todos los días? Ella se sorprendió. Porque te quiero, porque creo en ti. La gente del pueblo dice otras cosas. No podía mirarla a los ojos. Dicen que soy un cazafortunas, que todo esto es un plan para quedarme con tu dinero. Luna puso sus manos sobre la mesa, con fuerza. Esa gente no te conoce, no sabe nada. Pero tienen razón en una cosa, dijo Mateo, y su voz sonó cargada de una tristeza antigua. Yo era un vaquero sin futuro, y tú eres... Tú. Es un salto demasiado grande. Quizás tu padre tiene razón, quizás yo solo soy una piedra en el camino para ti. No digas eso. La voz de Luna tembló de rabia, no hacia él, sino hacia los rumores. Tú me elegiste cuando yo era Luna Solís, cuando lo único que tenía era un vestido gris y una casa con la puerta rota. ¿Crees que he olvidado eso? Tu valor no está en lo que tienes, Mateo. Está en lo que eres, en lo que hiciste cuando no había nada que ganar. Mateo la miró, y por un momento la duda se despejó. Pero la semilla que Sofía había plantado ya tenía raíces. ¿Y si fallo aquí?, murmuró. Si la mina no produce...
Eso probaría que ellos tenían razón, que no soy suficiente. Luna se levantó y rodeó la mesa. Se arrodilló junto a su silla, tomando su mano callosa entre las suyas. Escúchame. Tú no tienes que probarle nada a ese pueblo malicioso, ni siquiera a mi padre, solo a ti mismo y a mí. Y yo ya lo sé todo lo que necesito saber. Sus palabras eran un bálsamo, pero la herida de la duda ya estaba abierta. Al día siguiente, en la mina, Mateo notó que algunas miradas eran diferentes, menos de curiosidad, más de sospecha. Un proveedor de explosivos le preguntó con falsa cordialidad si los pedidos debían ser facturados directamente a la oficina de don Alejandro en la ciudad. La presión, que ya era grande, se volvió asfixiante. Cada decisión que tomaba, Mateo ahora la cuestionaba. ¿Lo hacía por el bien de la mina o para demostrar algo? La inseguridad, su vieja enemiga, regresaba con fuerza, y los susurros del pueblo eran el viento que la avivaba. En la quietud de la noche, en su oficina solitaria, la pregunta resonaba: ¿estaba construyendo un futuro o solo siguiendo el guión de un cazafortunas? La presión de los rumores y la duda hicieron que Mateo trabajara aún más. Pasaba horas extras en la mina, revisando cada carga de mineral, cada informe. Fue durante una de esas revisiones, a altas horas de la noche, que notó la discrepancia. Los registros de peso del mineral que salía de la Galería 3 no cuadraban con los registros de la fundición en la ciudad. Faltaba plata. No era una gran cantidad cada día, pero día tras día sumaba. Alguien estaba desviando parte de la producción antes de que fuera registrada oficialmente. Al principio, Mateo pensó en un error, luego en un minero deshonesto, pero la forma en que los números estaban alterados era demasiado precisa. Necesitaba acceso a los libros de contabilidad de la oficina principal, los que llevaba Rodrigo, el mayordomo de don Alejandro. Decidió ir a la Casona Flores al amanecer. No le dijo nada a Luna, quería tener pruebas primero. La mansión estaba en silencio. Un sirviente lo guió hasta el estudio de don Alejandro. Allí, junto a la ventana, estaba Rodrigo, organizando unos papeles en un escritorio. «Señor Herrera», dijo Rodrigo sin levantar la vista. «Qué temprano. ¿Problemas en la mina?» «Necesito revisar los libros de contabilidad de los últimos 3 meses», dijo Mateo directo. Rodrigo por fin lo miró. Sus ojos tras los lentes eran impasibles. «Esos libros los reviso yo personalmente para don Alejandro. Son confidenciales. Hay una diferencia en los pesos. Falta plata. Necesito saber cuándo empezó». «Falta plata, dices». Rodrigo se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo blanco. «¿Está sugiriendo que hay un error en mi contabilidad? ¿O algo peor?» La insinuación era clara. Mateo mantuvo la calma. «Estoy sugiriendo que hay un problema. Necesito los libros para resolverlo». Rodrigo esbozó una sonrisa delgada. «Por supuesto, la transparencia es importante, especialmente para alguien en su posición delicada». Abrió un cajón y sacó un libro grande encuadernado en cuero. «Aquí tiene. Puede revisarlo en esa mesa. Yo tengo que llevar unos documentos a don Alejandro». Mateo se sentó y abrió el libro. Los números eran una maraña, pero su mente, acostumbrada a seguir patrones en el comportamiento del ganado y en las vetas de mineral, pronto encontró el hilo. Las sustracciones coincidían con los días en que Rodrigo hacía inspecciones, sorpresa, en la mina. Días en los que el mayordomo se llevaba un pequeño saco de muestras para evaluar la calidad. Era él. Rodrigo era el ladrón. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de par en par. Don Alejandro entró, seguido por Rodrigo, que ahora tenía una expresión de preocupación genuina. «¿Qué es el significado de esto, Herrera?», dijo don Alejandro. Su voz era fría. «Rodrigo me dice que vienes a acusarlo de robos». Mateo se levantó. «No lo acuso, los números lo acusan. Aquí, en el libro, fíjese en estas fechas». Señaló las entradas. «Cada vez que él visita la mina, la producción registrada baja. Él se lleva muestras que nunca son registradas en la fundición». Don Alejandro miró el libro, luego a Rodrigo. El mayordomo parecía afligido. «Don Alejandro, esto es indignante», dijo Rodrigo sacudiendo la cabeza. «Este hombre está desesperado. Su mes está por terminar. La producción de la dificultad no ha subido lo suficiente. ¿Qué mejor forma de cubrir su propio fracaso que inventar un ladrón?» «¿Mi fracaso?», dijo Mateo, sintiendo cómo la trampa se cerraba a su alrededor. «Sí, usted es el encargado. La seguridad y la producción son su responsabilidad», replicó Rodrigo, levantando la voz por primera vez. «¿No es más lógico que el nuevo encargado,
con acceso total, sea quien desvía un poco de plata para sí mismo? Sobre todo si piensa que pronto será despedido, o que necesita fondos para impresionar a una futura esposa rica. La jugada era maquiavélica. Rodrigo volteaba la acusación contra él. Don Alejandro miraba a Mateo, y en sus ojos, la desconfianza natural se transformaba en certeza. ¿Tiene pruebas de lo que dice Herrera? ¿Algo más que números en un libro que Rodrigo mismo podría haber alterado para cubrirse? Las pruebas están en la mina, insistió Mateo. Él esconde la plata en algún lugar. Si me permite buscar, permitir que usted, el principal sospechoso, busque pruebas en el lugar del crimen. Rodrigo soltó una risa amarga. Don Alejandro, con todo respeto, eso es como poner al zorro a cuidar el gallinero. Don Alejandro respiró hondo. La decepción era palpable en su rostro. Mateo Herrera, le di una oportunidad, una prueba de honor, y esto es lo que encuentro: acusaciones infundadas, excusas, y la sombra del robo sobre mi propiedad. Señor Flores, le doy mi palabra. Su palabra ya no tiene valor para mí, cortó don Alejandro. Su decisión estaba tomada. Rodrigo, llama a 2 guardias. El señor Herrera está relevado de su cargo en la mina. Efectivo inmediatamente. Que sea escoltado a la salida y que no se le permita el acceso nuevamente. Padre, no. La voz de Luna retumbó en la puerta. Ella estaba allí, pálida, habiendo escuchado parte de la conversación. Mateo no haría eso. Silencio, Luna, dijo don Alejandro, con una frialdad que heló la sangre. Te lo advertí. Te dije que este hombre solo traería problemas y deshonra. Y aquí está la prueba. La prueba de que su verdadero interés nunca fuiste tú, era lo que podía tomar. Mateo vio el dolor en los ojos de Luna, un dolor que él había causado sin querer. Vio la sonrisa triunfal y bien escondida en los labios de Rodrigo. Se sintió derrotado. La traición no había venido de un desconocido, había venido de dentro de la casa de la mujer que amaba, y había sido perfectamente ejecutada. Los guardias entraron y se colocaron a sus lados. No resistió. Solo miró a Luna, tratando de comunicar con la mirada lo que las palabras ya no podían. Yo no fui. Luna corrió hacia él, pero su padre la tomó del brazo con firmeza. No, él se va, y tú te quedas aquí. Mateo permitió que los guardias lo guiaran fuera del estudio. En el pasillo, al pasar junto a Rodrigo, el mayordomo murmuró, tan bajo que solo él pudo oírlo. Las piedras del suelo deben quedarse en el suelo, vaquero. La puerta principal se cerró detrás de él. Mateo se quedó parado frente a la gran casona, bajo el sol de la mañana, despojado de todo, de su trabajo, de su dignidad y de la mujer que amaba. La traición había ganado. El portón de la casona Flores se cerró con un sonido final. Mateo se quedó un momento en la calle, el polvo del camino cubriendo sus botas ya desgastadas. La derrota era un sabor amargo en su boca. Dio media vuelta y empezó a caminar, sin rumbo, de vuelta hacia el pueblo. Dentro de la casa, el silencio era peor que un grito. Don Alejandro soltó el brazo de Luna. Espero que esto te sirva de lección, dijo, su voz aún rígida por la furia. Ahora lo ves como es. Luna no lloraba. Sus ojos estaban secos y ardían con una luz que su padre no le había visto antes. Lo que veo, padre, es que confías más en un hombre que maneja tus cuentas que en el hombre que salvó a tu hija de la soledad. No me hables de sentimentalismos. Hay números faltantes, pruebas. ¿Qué pruebas?, estalló Luna. Las de Rodrigo, el hombre cuyo trabajo depende de que tú estés contento. Yo te traeré pruebas de verdad. Sin esperar respuesta, Luna corrió escaleras arriba hacia sus habitaciones. No fue a llorar, fue a pensar. Sabía que Mateo era inocente y sabía que Rodrigo era un hombre cuidadoso. La plata robada tenía que estar en algún lugar cercano a la mina, pero no dentro, donde cualquiera pudiera encontrarla. Recordó algo que Mateo le había comentado una noche, casi en un susurro, sobre su desconfianza hacia el mayordomo. Tomó un chal y salió por la puerta trasera, evitando a los guardias. No fue al pueblo, fue directamente al rancho El Refugio. Buscó al viejo don Ramón, el dueño del rancho donde Mateo había trabajado. Necesito encontrar a Tomás, le dijo al anciano, sin preámbulos. El minero viejo de la dificultad, es importante. Don Ramón, que conocía y quería a Mateo, no hizo preguntas, mandó a un muchacho a buscar al minero. Una hora después, Luna y Tomás estaban de pie en un claro apartado, cerca del camino a la mina. Él no robó, señorita, dijo Tomás de inmediato, su rostro serio. Lo conozco, no es un ladrón. Lo sé, Tomás, pero necesito que me ayude a encontrar lo que sí robó Rodrigo.
Usted conoce cada piedra de esa mina y sus alrededores. ¿Dónde podría esconder alguien plata sin entrar a la mina? Tomás se rascó la barba, pensó un momento. Hay una casita vieja de herramientas, cerca del segundo tiro de ventilación, pero fuera del perímetro. Nadie va allí. Se usa para guardar picos rotos. El señor Rodrigo a veces revisaba el tiro de ventilación. Pasaba por ahí. Era una posibilidad. Juntos, bajo la luz menguante de la tarde, fueron a la casita. La puerta estaba cerrada con un candado nuevo y brillante, que contrastaba con la madera podrida. Tomás no dudó. Con un golpe certero de un martillo de minero que traía, rompió el candado. Dentro, entre picos oxidados y carretillas rotas, había 3 sacos de lona escondidos bajo una lona sucia. Tomás abrió uno. El brillo frío de la plata en bruto llenó el cuarto polvoriento. «Aquí está», dijo Tomás, su voz cargada de rabia. «La producción faltante». Luna sintió un alivio inmenso. «Necesitamos testigos, gente honesta. Vaya a buscar al padre Benito, de la iglesia, y a doña Carmen. Tráigalos a la casa de mi padre, ahora». Mientras Tomás partía, Luna tomó uno de los trozos de plata. Era pesado, era la prueba. La noche había caído cuando Luna irrumpió de nuevo en el estudio de su padre. Don Alejandro y Rodrigo estaban allí, revisando más papeles. «¿Qué significa esto, Luna?», preguntó don Alejandro irritado. Ella lanzó el trozo de plata sobre el escritorio. Cayó con un golpe sordo. «Esto significa la verdad». Rodrigo palideció. «¿Qué es este juego, señorita?». «No es un juego, es plata de tu mina, padre, encontrada en la casita de herramientas vieja, fuera del perímetro, la que Rodrigo visita cuando revisa la ventilación». Luna no le quitaba la vista de encima al mayordomo. «Tomás, el minero, está fuera con el padre Benito y doña Carmen. Ellos vieron los sacos, 3 sacos llenos». Don Alejandro miró el trozo de plata, luego a Rodrigo. La cara del mayordomo era un mapa de pánico. Es una trampa, don Alejandro. Ellos lo pusieron allí». «¿Quién? ¿Mateo, que ya no tiene acceso? ¿O Luna, que no sabía ni que el lugar existía?». La voz de don Alejandro era peligrosamente tranquila. Se levantó. «Abra la puerta, Rodrigo. Deje entrar a los testigos». La verdad, una vez expuesta, fue rápida y contundente. Bajo la mirada grave del padre Benito y la firme presencia de doña Carmen, Tomás contó lo que habían encontrado. Rodrigo, acorralado, se derrumbó. Confesó, entre sollozos de miedo, que había estado desviando pequeñas cantidades durante meses y que había visto en Mateo la oportunidad perfecta para cubrir sus robos. Don Alejandro escuchó en silencio. Cuando Rodrigo terminó, dio órdenes secas a los guardias para que se lo llevaran. Luego, se quedó solo en la habitación con Luna, el padre Benito y doña Carmen. Se tomó un largo minuto. Finalmente, respiró hondo. «Padre Benito, doña Carmen, gracias por servir de testigos de la verdad». Los despidió con un gesto de cabeza. Cuando se quedaron solos, padre e hija, el silencio era denso. «Lo siento, Luna», dijo don Alejandro, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico. Fallé como padre, no vi la verdad, solo vi mis propios prejuicios». Luna asintió, el enojo dándole paso a una tristeza profunda. «Ahora necesitas encontrar a Mateo y pedirle perdón tú mismo». Mateo no estaba en el rancho, no estaba en la cantina, estaba sentado en el umbral de la vieja casita de adobe de Luna, la que él había arreglado. La contemplaba, como si pudiera ver los recuerdos de sus conversaciones en el aire frío de la noche. Oyó pasos, 2 pares de pasos, levantó la vista. Allí estaban Luna y detrás de ella, don Alejandro Flores. Mateo se puso de pie, listo para lo que fuera. Don Alejandro se adelantó. Se detuvo frente a Mateo. No extendió la mano. Rodrigo confesó, dijo simplemente: «La plata fue encontrada. Usted tenía razón. Y yo estaba equivocado». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «No solo sobre el robo, sobre usted. Le pedí que hiciera lo imposible, y usted lo intentó, con honestidad y con esfuerzo. Eso tiene un valor que mis números no pueden medir». Mateo asintió, sin saber qué decir. «Usted ama a mi hija», continuó don Alejandro. Era una declaración, no una pregunta. «Y ella, contra toda lógica y todo consejo, lo ama a usted. Ya no pondré más obstáculos». Luna corrió entonces y tomó la mano de Mateo. Sus sonrisas bajo la luz de la luna eran lo único que importaba. Don Alejandro los miró, y por primera vez vio no a un vaquero y una heredera, sino a 2 personas cuyo amor había sido probado en el fuego de la mentira, la pobreza y la traición, y había salido más fuerte. Asintió para sí mismo, dio media vuelta y se alejó, dejándolos solos en el umbral de la casita que había sido el comienzo de todo.
En la plaza, al día siguiente, la noticia voló, y cuando Luna y Mateo caminaron tomados de la mano, ya nadie susurró. Algunos sonrieron, otros asintieron con respeto. El pueblo de Real de 14, testigo de su historia, aceptó al fin que el amor más verdadero a veces no nace en los palacios, sino en la tierra seca, bajo un cielo lleno de estrellas que un vaquero y una mujer que supo ser pobre aprendieron a nombrar juntos.